tenido presente el jueves pasado era contarles que este año cumplimos nosotros 20 años desde que empezamos a trabajar, y que obviamente para nosotros es un gusto. Bueno, estamos en una situación de crisis, y en ese momento, cuando empezamos nosotros ya por el 2000, era cuando se avisoraba una crisis grave, una de las crisis más graves que tuvo nuestro país. Y bueno, parece que es así, todos los que estamos acá somos sobrevivientes de las crisis. Dicho esto, les voy a terminar, sigo algunas cuestiones que tenían del cloro y me voy a detener en los temas de algunas modificaciones que han habido. Esto lo paso de largo porque no voy a repetir cosas del otro día. Veíamos que el cloro, hacía grandes rasgos, es un gas licuado que se almacena en recibidores, en las plantas que lo procesan, en recibidores. Estos son tanques recibidores que tienen, de acuerdo al volumen que tengan de almacenamiento, pueden estar entre 40 y 50 toneladas de cloro, o 60 toneladas de cloro. Están aislados del ambiente porque se los guarda a baja temperatura, y de acuerdo a la necesidad de consumo podemos encontrar en la vía pública cilindros de 68 kilos, contenedores de 1 tonelada, distintos tipos de contenedores. Estos no son los que comercializa Transclor, ¿sí? Y contenedores de 22 toneladas, esto lo vamos a encontrar en algunos viajes, todos los bomberos de Santa Fe, algunos bomberos de Córdoba, obviamente los bomberos de la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, porque van a grandes consumidores, ¿sí? O yendo para la Mesopotamia, a Misiones. Entonces, bueno, esto es lo máximo que puede haber en el transporte, 22 toneladas en Argentina. Recordando que no solamente se produce en Pilar, sino que se producen en diferentes lugares. Ya lo había contado, en Petroquímica Río Tercero. Los contenedores de 1 tonelada vienen en estos semirremolques. Cada contenedor pesa entre 650 a 700 kilos y tienen 1000 kilos de carga neta, ¿sí? Bueno, esto ya vemos que cumplimos con la Ley de Higiene y de Tránsito Público y Seguridad Vial. Y acá algunos datos interesantes del cloro. Es un gas de baja presión, ¿sí? Si nosotros estamos acostumbrados a llevar en la espalda un tubo de aire comprimido de 300 kilos, 16 kilos, o sea, de presión, ¿no? De diseño. Pero nosotros sabemos que el cloro, con toda la furia, está un día de verano a 9 kilos de presión. O sea, es un gas de baja presión. Bueno, que se los controla por ultrasonido, porque es un gas corrosivo, se los controla por ultrasonido, tenía un disco de ruptura, un disco de fusión, un tapón fusible. Todo esto ya lo dije el día jueves de la semana pasada, y no quiero repetir lo que ya les dije, solamente estoy pasando que quiero llegar hasta un modelo de control de emergencia. Esto es parte de la operatoria en la planta. Cualquier planta química necesita muchísimo mantenimiento, más cuando se ocupa de operar con gases que son corrosivos, porque obviamente afectan toda la instalación, o sea, tiene que tener muchísimo mantenimiento. Y cuando en la planta, estos son contenedores de 1 tonelada, que cuando son cargados, hay una línea que aspira para sacar vapores, y hay otra línea que inyecta líquido, que es donde se carga, ¿sí? Lo mismo pasa con los contenedores, para poder aspirar, y les comentaba que cuando pierden espesor por el control del ultrasonido o por la diferencia en la tara de peso, se los corta y se los prensa, ¿sí? Bueno, esto un poco ya lo había comentado, y vamos a ver algo que me olvidé. Esto me olvidé el otro día, lo voy a compartir hoy, era de esto de las emergencias con cloro. Bueno, habíamos visto una rotura de un contenedor. Esto, lo comento, esto fue en Colón, provincia de Buenos Aires. También lo comenté el día, el único incidente que hubo con cloro. Acá estuvo Juan Nazaro, uno de los que tengo ahí que estaba participando.
Esto pasó en Colón en una noche alrededor de las 20 horas en las afueras de Colón. Este es un contenedor de 22 toneladas, Sí. en donde el camión vuelca en la ruta 8, se arrastra un poco por arriba de la ruta y termina en la banquina cayendo. Bueno, la verdad que los contenedores son muy robustos, ¿no? También les comenté una de las particularidades, que el cloro es un gas más pesado que el aire, y como tal, si hubiera una fuga, esto es el depósito interno de AISA, de la planta que está frente al aeroparque. Observen en este lugar que hay unos baldosones perforados, donde supuestamente el cloro, hay varios de estos baldosones, se depositaría, pero ahí hay un conducto que está en depresión, entonces va hacia una torre lavadora. En la torre lavadora se arroja solución de de soda cáustica, para neutralizar una fuga de cloro que no salga al exterior. Y en esta misma planta potabilizadora, por ejemplo, ahí ven un cilindro, en esta parte de acá abajo, que está entregando cloro líquido, y lo están cargando en la instalación, que luego va a ser conducido para que ingrese al sistema de potabilización del agua. Y esto era algo así de una fuga que tuvimos, donde tuvimos una participación en una fuga real por un fusible en un contenedor de cloro, ¿sí? Un día que nos tocó ir a la noche. Bueno, el ABC de esto empieza cuando uno está en la emergencia, es el tema de los cuidados con la dirección del viento. Siempre nos acordamos, los gases y los vapores los gases y los vapores van a viajar en la dirección que circule el viento. Cuanto más obstáculos haya a bajo nivel, van a provocar, si uno está en una zona de ciudad o que tiene edificios, van a provocar ciertas turbulencias y diferencias con la condición del viento en superficie. El comportamiento puede ser diferente porque se encuentra con distintos tipos de obstáculos. ¿Sí? Alguien me manda la contraseña. Bueno. Entonces, a ver. Bien. A ver. Bien, listo. A ver. En los lugares más bajos se puede acumular, esto es una banquina de una ruta, y se puede concentrar el gas, que era algo parecido a lo que podía haber pasado en Colón. Entonces, bueno, esto nos plantea una situación de lugares donde puede quedar encajonado. Si yo estuviera en la ruta 7, o fuera bombero de Morón, o fuera bombero de 3 de febrero, seguramente donde hay una trinchera, o sea, la autopista se transforma en una trinchera, y hubiera un incidente con un contenedor, seguramente, y hubiera una fuga, bueno, obviamente que se va a concentrar en esa zona el gas. Por lo tanto, tendríamos que pensar en nuestra estrategia de abordaje al escenario, teniendo en cuenta que en la zona más baja se va a acumular este gas que es extremadamente tóxico. ¿Sí? Para trabajar en el incidente frente a la emergencia, o sea, para el control del incidente, vamos a tener que usar trajes del tipo encapsulado, vamos a conformar el nivel A de protección química, y algo muy importante es el tema de contar con guantes para baja temperatura. Bueno, esto lo dije el otro día, lo vuelvo a reiterar. Generalmente uno a veces se olvida de estos guantes. Estos guantes son necesarios porque una lesión por frío en los dedos, o sea, cuando uno trabaja, no solamente con cloro, con cualquier gas que se descomprime por el efecto Joule-Thomson, va a recuperar energía, va a hacer hielo,
y se van a congelar los dedos. Es necesario contar con guantes. Estos guantes que le den resistencia. Hay guantes en el mercado local que sirven para trabajar con frío. Es necesario tenerlos y usarlos como sobreguante exterior. Bien. Otra cosita más. Ustedes verán ahí que no estamos usando un traje encapsulado, sino esos cilindros, esos tubos eran tubos de 68 kilos o un poco más, que tenían cloro, que estábamos desmantelando debajo de una solución alcalina de soda cáustica, ¿no? Y entonces estábamos trabajando arriba de los tubos, porque ahí no había ninguna fuga de cloro, pero obviamente uno no tiene que esperar a que esto suceda para que se proteja. O sea, todo lo que estábamos haciendo ahí, en este caso estábamos desarmando una válvula y en otros casos los perforábamos para que libere el cloro al interior. Y esto era el ejemplo, un caso real de la pérdida de cloro que perdía por un fusible. Acá se ve el hielo, ¿sí? El hielo que se generó en la salida, en la fuga de cloro. Bien. Como el cloro es un elemento, es un producto que se utiliza en el mundo con mucha asiduidad, se regulan y se han normalizado muchos componentes para dar respuesta ante emergencias. Y es así que está el Instituto Nacional del Cloro de los Estados Unidos, que ha diseñado y aprueba válvulas, vástagos, y todo lo que tiene que ver recipientes, tipos de cañería, tipos de acople, ¿sí? Y también ha aprobado unos kits de emergencia. Tal como ustedes observan, los kits tienen distintos tipos de nombres, que están asignados mediante colores, ¿sí? Entonces, el kit A es de color rojo, el kit B de color amarillo, y el kit C es de color verde. Todo esto es para tener una diferenciación. Y van a ver que cada uno de los contenedores, que cada una de las valijas, tiene un montón de herramientas de contenido, de las cuales vamos a ver si podemos aprovechar. En el año 2013 hubo una actualización de los kits. Entonces pasamos de tener, este era pre-2013, y este es post-2013, el de acá abajo. Si ustedes observan, se cambian algunos, se reemplazan algunos elementos. Por ejemplo, esta plataforma con la que antes centrábamos el cilindro en este lugar, ahora no está más. Este capuchón que tenía este sistema de tracción no está más, ahora ya está incorporado en los tornillos de tracción sobre el capuchón. Y las cadenas, que eran unas cadenas con unos eslabones mucho más grandes, una cosa así, ahora fueron reemplazadas por unas cadenas con eslabones más pequeños. ¿Sí? En cuanto al sistema de control de pérdidas lateral, también fue modificado. El control de pérdidas lateral está acá, no se logra visualizar bien, después lo vamos a mirar en alguna foto, que era con una cadena, con un tornillo de tracción. Esto ahora fue reemplazado por otro sistema, mucho más sencillo y con menos herramientas de utilización. ¿Sí? Bien, la advertencia principal: para poder trabajar encima de una fuga de cloro hay que estar con equipos de protección química, con guantes, con botas, porque estamos trabajando con un gas que es un gas extremadamente tóxico, ¿sí? Entonces, el que trabaje tiene que acostumbrarse y familiarizarse a trabajar con estos equipos. O sea, nosotros generalmente cuando hacemos entrenamiento en nuestra base, o cuando damos una actividad por ahí en los cuarteles de bomberos, o cuando hacemos esto y tema, hacemos una práctica así sin equipos de protección, o sea, solamente con guantes, para que se familiaricen con los elementos de los kits. Y posteriormente ya trabajamos como si fuera de verdad, porque si fuera de verdad uno debería trabajar con equipo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver los componentes del kit A. Este kit A es el pre-2013, anterior al 2013.
Y como ustedes van a ver, tiene un dispositivo de tiro, un capuchón para la válvula, para la única válvula que tiene distintas llaves fijas, alguna que tiene una combinación entre una llave cuadrada de cabeza, que es la para operar el tubo, y una llave fija, llaves fijas combinadas y una llave estriada. Y después tiene una serie de elementos como para poder retirar el gas en el caso de que se rompa alguna parte, como también tiene herramientas de precisión, como este martillo que ven acá, que sirve para poder clavar estas espigas de aluminio en el caso de rotura de válvulas, de la válvula. ¿Sí? Esto ya lo habían mostrado, este es el viejo sistema que se colocaba la placa de deslizamiento, que al principio era de madera, luego fue metálica, se engancha en este gancho de fijación, y por ese gancho esa plataformita se sube el tubo, se lo va desplazando. Bien, una vez que está en el centro, se colocan en el sistema de tracción, se enganchan las cadenas, se coloca el mismo eslabón. Un pequeño detalle que se los comento es el tema de que en el caso de que nos sobre un eslabón o que la cadena sea un poco más larga de acuerdo al tubo, los eslabones queden en la parte baja, ¿sí? Y no queden trabando en la parte superior. ¿Por qué? Porque puede llegar a moverse, o al momento de traccionar puede aflojarse súbitamente, ¿sí? Entonces todos están igualados y enganchados en el mismo dispositivo, ¿no? Bueno, ahí vemos la nivelación y también vemos el sistema central de tiro. Bueno, como les conté, el tubo de 68 kilos tiene un fusible que está en la cabeza, en la válvula. Este fusible es un bimetal que se funde cuando la temperatura llega a 67 grados. Bien, dentro de los kits, dentro del kit de emergencia hay una espiga, hay una espiga de aluminio que está diseñada para que ante una rotura de este dispositivo uno pueda introducir esa espiga de aluminio mediante un golpe certero y pedir la fuga de cloro. Bueno, ya con los equipos la cosa es un poco diferente, porque hay que movilizar el equipo, todo es mucho más molesto. En el medio de la emergencia, en las prácticas, uno capaz que es más detallista en cómo se hace la maniobra. En las emergencias puede pasar que venga uno que sea medio musculoso, tipo algún Juan Carbia o alguno de esos muchachos, puede agarrar el tubo y lo calza de una arriba del centro, y ahí se olvidó de la plataforma de deslizamiento. ¿Sí? Y luego se tensiona el equipo y acá hay una llave que tiene acá una cabeza cuadrada, entonces esa llave se abre, esta tuerca ciega se saca, entonces eso está abierto mientras se coloca el capuchón, para que el gas que se acumula acá adentro pueda salir y no genere una sobrepresión. Cuando ya está asegurado el capuchón, se cierra la válvula con la llave esa de cabeza cuadrada, y al cerrarse la válvula ya se terminó el problema, ¿sí? O sea, dejaría de fugar por ese lado. Hay un sistema, que ahora se lo estoy mostrando, es el sistema de obturación de pérdidas en las paredes del tubo, que son generalmente muy difíciles de que ocurran. No digo improbable, pero sí muy difíciles. El sistema es, la cadena abraza el tubo de 68 kilos, se coloca una placa de goma, una junta que es de Vitón, perdón, ¿sí? De Vitón, entonces esta se coloca contra el tubo, se coloca la placa de metal y luego por sobre esto se coloca el tornillo de tracción. Y en las alitas que tiene este sistema se enganchan los eslabones de la cadena, se tracciona con una llave hacia arriba, al traccionar se comprime y ahí se termina el tema. Bien, este es el caso de suponer una pérdida en este lugar, se presenta el kit y se termina de esta manera. ¿Cuándo termina? Cuando está bien colocado, que está bien firme y que esto no se puede mover. Recordamos que hablamos de gas de baja presión. Es un gas de baja presión, ¿sí?
O sea, con un poco de fuerza se terminó el problema. Bien. Esto ya lo había explicado yo el otro día, les había hablado del kit A, y ahora estábamos con el kit B. Y de esto yo no hablé el otro día, del kit B Pro, ¿sí? Que es de lo que les quiero comentar hoy. Hoy quiero compartirles eso y algunas cosas más que vienen adelante. Bueno, como ustedes ven, tiene toda esta serie de accesorios, y casi la obligatoriedad de que toda la operación la tienen que hacer entre 2 personas. El kit A, el kit B nuevo, tiene muchas ventajas, y entre ellas una ventaja principal importante es que casi lo puede poner un solo operador. Y ahora vamos a ver de ese kit. Tiene distintas herramientas, desde una espátula para poder remover la pintura o la corrosión o el óxido que se deposite en las bases de las válvulas, ¿sí? Acá está tiene desde esta espátula hasta un sinnúmero de juntas y de sellos, por si se rompe una para que quede otra. Es todo un kit de servicio. Y acá está lo novedoso del kit B Pro, digamos, ¿sí? Que es post 2013, ¿sí? Que tiene solamente este dispositivo que presenta ventajas operativas bastante relevantes, y ahora las vamos a compartir, ¿sí? El dispositivo tiene la particularidad de que con un solo dispositivo, que es este que ven acá en el centro, se puedan parar fugas en las válvulas principales, como también en los fusibles, utilizando el mismo dispositivo. No obstante ello, también se puede utilizar un dispositivo particular para control de una fuga de un fusible, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? Esto es post 2003. Entonces, hablamos de este kit. Bueno, ahí hablábamos, acá vemos cómo se presenta un cilindro, un contenedor de 1 tonelada. O sea, si cualquiera de los que está acá, uno vive, yo qué sé, en Santa Rosa, en la planta potabilizadora de agua de Santa Rosa, seguramente por la cantidad de habitantes, tiene contenedores de 1 tonelada. Obviamente ciudades como Rosario, como Santa Fe, como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, ciudades grandes que tienen grandes consumos usan este tipo de gas. Lo más importante es entender que el cloro es un gas licuado, la parte de abajo está líquida, la parte de arriba está gaseosa. O sea, esta válvula opera gas, esta válvula opera líquido. ¿Sí? Y que una gota de cloro líquido se transforma en 450 de cloro vapor. ¿Sí? Bien, dicho esto es el ABC. Entonces, esto lo hablamos antes, que la primera maniobra consistía en rolar el tubo. ¿Sí? Esto lo habíamos... hasta acomodarlo. A ver, primera premisa, hay que tener cuidado, el calzado tiene que ser bueno, porque si te agarra, te aprieta el contenedor el pie, te va a lastimar los pies. Y hay que tener una cuña o algo al momento de moverlo, ¿sí? Para trabarlo, para que no se le siga girando y para que ustedes puedan trabajar en... Y les contaba, una fuga se puede ver algo así. Era real. Era real. Seguramente el ambiente estaría verde, no se vería nada y sería un problema. Bueno, en la periferia de los contenedores de 1 tonelada hay fusibles, que los fusibles tienen este termofundente y al perderse puede fugar por ahí. Entonces se coloca este capuchón, que se coloca por detrás, acá con este aditamento, se coloca por detrás del tornillo. El fusible es un tornillo que en el centro tiene el bimetal, entonces se coloca por detrás a modo de prisionero, se coloca el capuchón, luego se coloca este sello, perdón, me olvidé antes de citar el capuchón, se coloca sobre el fusible este rectángulo, ¿sí? Esto lo cierra, se coloca el capuchón, acá, ya esto está colocado en la zona de fuga del fusible,
¿sí? O sea, se lo introdujo para tapar, el tornillo va a trabar, y el capuchón se coloca, y lo más importante, aunque parezca más tonto, es colocar, ¿sí?, la junta para impedir que fugue por el espacio que queda entre la rosca y el orificio del capuchón. Esto es en el kit viejo. Vamos a ver cómo es el kit nuevo. ¿Está? Y al final se prueba, el Instituto del Cloro dice, pruebe el sellado hermético utilizando solución de agua amoníacal. El amoníaco, en presencia de fuga de cloro o de vapores de cloro, va a producir una nube blanca de cloruro de amonio. Es característica. Si alguna vez ustedes lo pueden hacer, si alguna vez tienen ahí ácido muriático, yo lo tenía, un videito de eso, no me olvidé de ponerlo. Si ustedes tienen ácido clorhídrico o ácido muriático, como le quieran llamar, y le acercan una botella de amoníaco, van a ver que se forma una nube blanca de vapores blancos de cloruro de amonio. ¿Está? Bien. Bueno, los temas operativos, ahí se aflojaba el muelle. Bueno, esto es la colocación de este muelle de tracción, del muelle de fijación de un capuchón. En este caso lo estamos usando en la parte superior. Siempre, 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 la primera maniobra es que la pérdida, si no la podemos parar, que la pérdida sea de la fase gaseosa. Si es un cilindro de 68 kilos que está acostado, la primera maniobra consistirá en pararlo. Si es un cilindro que pierde por la válvula de abajo, la primera maniobra va a ser girarlo. Para poder hacer esto tenemos que usar equipos de protección personal. Equipos de protección. Bien, entonces, al momento de usar los equipos, hay que acordarse que los equipos son pesados, no se pueden transportar por una sola persona, o no es lo aconsejable. Por supuesto, lo agarra uno que tiene mucha fuerza o es grandote, lo puede llevar. No es lo más aconsejable. ¿Sí? Y la operación de este equipo implica tener 2 personas. Uno para que sostenga el capuchón y el otro que opere, ¿sí?, este dispositivo de anclaje, este muelle así, que lo va a introducir en la parte interna del contorno del contenedor de cloro de 1 tonelada. Luego va a presentarlo y va a hacer que el tornillo central, este que está acá, llegue al centro del capuchón para presionarlo contra él, porque está saliendo el gas a presión, teniendo presente que está esta llave abierta. No lo había puesto, la verdad, cometí ese error. Como ustedes ven, este kit tiene unas diferencias interesantes. Primero, tiene un dispositivo que tiene en su parte interna un resorte. Entonces, con esta manija de agarre y compresión, uno introduce, o sea, lo más importante es centrar estas trabas en la periferia del tubo para que quede en línea con la válvula que nosotros queremos cerrar. Eso es lo más importante. Uno comprime, luego calza en el interior del tubo, y cuando ya está en la posición indicada, recién ahí uno puede agarrar, fijar el tornillo y la traba del resorte del dispositivo. Este tornillo de ajuste, que tiene estas mariposas, tiene 2 trabas laterales, una de este lado y otra del otro lado, que lo que hace es fijar el dispositivo para que lo pueda mover. O sea, que esto no me queda a 90 grados, sino que pueda variar el ángulo, porque acordémonos que los fusibles están en la periferia. ¿Sí? Nos acordamos que el truco siempre es que haya una junta en la base de los capuchones, ¿sí? En este caso que está operando sobre una válvula de alivio. ¿Sí? Esta sería una válvula principal. Me falta la otra válvula que estaría más acá arriba. Bien, vamos a mirar un poquito más del kit Pro. Como ustedes ven, acá está la válvula de clorogas, la válvula de cloro líquido. Acá está el dispositivo colocado. En un determinado ángulo el dispositivo de tiro para comprimir el capuchón contra la fuga de gas. ¿Sí?
ahí no hay una válvula de alivio de presión. O sea, ahí, pero la pérdida no va a ser tan grande. Si pierde por el fusible va a ser una pérdida que va a ser un poco de hielo afuera y va a ser borbotones, no va a ser tan complicado. ¿Sí? ¿El atún también? Bien, entonces, en este caso, el mismo dispositivo ahora está a 90 grados operando sobre la válvula. ¿Sí? Esta válvula, este capuchón, sí tiene una válvula, ¿sí? Que nosotros la dejamos abierta al momento de colocar. Veamos un poquito más algunos cambios en el sistema de obturación de contorno. Antes, el sistema de obturación de contorno era esta placa de bitón, estas cadenas, este soporte metálico y este tornillo que se ajustaba con una llave fija o con un tubo. ¿Sí? ¿Cómo es el dispositivo nuevo ahora? El dispositivo cambió, es más un Fórmula 1, es un más, es de tener más cuidado, cuidado con los bomberos. Esta pérdida es difícil que pase por acá. ¿Qué ha variado en este conjunto? En vez de tener cadenas, ahora hay una cinta muy parecida a las cintas que usamos con los cricket, los que decimos las carracas, o no sé cómo le llamarán, cada uno le asigna un nombre particular. Entonces, se presenta la cinta, tienen los extremos 2 herrajes que van a enganchar en estas proyecciones, y una vez que se presentan las proyecciones, ¿sí? Mediante dos tornillos que tiene en sendos extremos opuestos, que están perpendiculares a las trabas, ¿sí? Con esos dos tornillitos regulándolo impedimos que pivotee hacia ambos laterales, ¿sí? Y la tracción lo mantiene firme. ¿Cuál es el dispositivo de cierre? ¿Sí? Este O-ring que está por debajo. Entonces, vamos a ver, estos son, ¿sí? Tiene estas proyecciones para el enganche de la cinta de tracción, esta T en la parte superior que hace que yo no tenga que usar ninguna llave, y en la parte inferior una empaquetadura de tipo O-ring que se coloca sobre la fuga. ¿Sí? Recordamos que es una fuga de baja presión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hubiera una fuga? Porque se hubiera generado hielo, porque estaría más frío, porque por ahí saldría un poquito de gas amarillo verdoso. ¿Sí? Y estos son los tornillos de la fijación lateral, de estos estoy hablando, porque esto está tirando en forma perpendicular a la dirección de los tornillos. Esto es como cuando ponemos el collar de fijación cervical, que ponemos el collar de fijación de la columna cervical para impedir los movimientos hacia adelante y hacia atrás, pero también le ponemos los inmovilizadores laterales para que no vaya hacia los costados. Más o menos eso. Así veríamos cómo queda colocado, y estos son los tornillitos estabilizadores, estos tornillos de acá. ¿Sí? Yo esto no lo había mostrado el otro día, y acá vemos cómo se puede aplicar ese kit Pro, ¿sí? Y acá vemos cómo ese mismo kit es colocado utilizándolo sobre una válvula principal de un cilindro de 1 tonelada. O sea, este mismo dispositivo viene preparado en el kit A, que sería de color rojo, y en el kit B de color amarillo. Bien, también les conté algunas cuestiones importantes. Me parece que esto está bueno para aquel que no lo vio, para que vea el comportamiento del cloro ante una fuga. ¿Sí? El cloro contenido en botellones, vagones, o camiones cisterna, o depósitos fijos, es un gas licuado a presión. La temperatura de este gas licuado es baja, pero no lo suficientemente baja como para que sea apreciable cuando se toca el exterior del depósito que lo contiene. A mayor presión, los líquidos hierven a una temperatura más alta. A menor presión, los líquidos hierven a menor temperatura. Esto es el por qué el agua hierve a menor temperatura a mayor altura. A mayor altura, la presión atmosférica es menor, por lo que el punto de ebullición es menor. Si se produce una perforación en un depósito de cloro, el cloro contenido se liberará al exterior. Al principio, el cloro se fugará rápidamente.
Como la fuga de cloro se produce en un depósito presurizado, el gas contenido irá igualando su presión con la atmosférica. Una vez el nivel del líquido contenido llegue al punto de fuga, se iniciará el proceso de autorrefrigeración. Esta refrigeración es el resultado de la fuga a alta velocidad del cloro. El cloro se enfriará por debajo de su punto de ebullición para equilibrar su estado a esta bajada de presión. Se vuelve más frío porque ya no está bajo presión en el interior de un depósito cerrado. Debido a la baja temperatura del cloro que aún permanece en el depósito, se formará una capa de escarcha visible en el exterior del depósito, en la línea de la fase líquida, que suele ser el nivel por debajo de la perforación. Cuando esto ocurra, la velocidad de la fuga disminuirá significativamente. Debe tener en cuenta que el depósito todavía puede contener una cantidad considerable de cloro líquido en su interior. Cualquier fuente de calor, como el agua, o agitación, como el desplazamiento del depósito a un lugar seguro, puede hacer que el cloro líquido restante se vaporice y aumente la fuga de cloro en fase vapor. Bueno, está buenísimo. A mí me pareció bárbaro este video. Está buenísimo para ejemplificar cómo es el comportamiento del gas. ¿Sí? Ahora, cuando uno practica al aire libre es una cosa. Ahora, si esto lo hace en un espacio cerrado, en un ambiente casi real, o sea, la cosa cambia, porque todo el estrés que se genera también cambia. ¿Sí? Hoy, ahora les voy a compartir algo de material de otra cosa, y siempre uno tiene que tener presente que es tan importante aquella persona que le cierra el traje encapsulado como aquel que está dentro del traje para poder hacer las maniobras. ¿Por qué? Porque si se cerró mal, por ahí se le va a colar un gas que es muy tóxico, pero que también con la humedad de la transpiración les va a quemar la vida, o sea, van a sentir una molestia terrible dentro del equipo que lo va a hacer salir. ¿Sí? Acuérdese que va a tener que llevar linterna, va a tener miedo, siempre se va a acordar que hay que preservar la calidad del traje. Como en estos lugares uno puede llegar a tener que apoyarse, apoyar las rodillas porque se va a cansar, porque el cilindro está contra el piso, entonces lo aconsejable en vez de arrodillarse es tener una placa. A ver, pueden elegir lo que quieran, pueden tener low cost o algo más específico o detallado. Pueden tener desde una bolsa de polietileno de alta densidad que le refuerce un pedazo de madera, como para que lo sienten, un pedazo de goma o algo, como para que se arrodille y no pueda romper el traje. Eso es lo más importante. ¿Sí? Mostraba finalmente el kit C es diferente, porque el kit C se utiliza sobre la carlinga de los camiones y tiene básicamente la válvula de seguridad, este dispositivo de base cuadrada para la válvula de seguridad, dispositivo de base redonda para las llaves de operación, de cloro líquido y de cloro gas. Bien, los contenedores de 22 toneladas son así. El único lugar donde hay un cuadro de válvulas es en la parte superior trasera. Hay una altura de 3,70 metros entre el nivel de piso y esto. Cuento esto, ¿por qué? Porque ante, no sé, un vuelco o lo que pueda pasar que se rompa la escalera, tiene que contar con una escalerita que como mínimo asegure 3,70 metros. ¿Sí? Bien. En todos los contenedores, todos los camiones de Transclor llevan un kit de emergencia en la parte superior, ¿sí? Para poder ser utilizado por el primero que llegue a la escena. ¿Sí? Si saben que está ahí, bárbaro. Bien, entonces, ¿qué se va a encontrar cuando abra esa tapa cobertora? Se va a encontrar con 4 válvulas. 2 válvulas que son de cloro líquido y 2 válvulas que son de cloro gas. ¿Sí? En el centro, la válvula de seguridad. Esta foto está buena. Observen las bases redondas de las bridas que agarran las válvulas de operación y la base cuadrada de la válvula de seguridad, que va a tener su correlato con los kits. Si esta fuera la cabina del camión, ¿sí? Las válvulas que están en forma perpendicular al camión son las válvulas para la fase gaseosa. Quiere decir que las 2 válvulas pescan arriba. Las 2 válvulas que están en forma longitudinal al camión
¿sí? Llegan hasta abajo y pescan de la fase líquida, ¿sí? Esto es de acuerdo a cómo vayan a descargar ese camión, ¿sí? A veces para acelerar la descarga del camión, ¿sí? Por alguna de las válvulas de fase gaseosa se introduce aire seco o nitrógeno para empujar el líquido, ¿sí? Y sacarlo más rápido del camión. Después va a quedar con una sobrepresión, ¿sí? La válvula de seguridad, que está acá, está tarada, esa chapa, y se indica la tara a la cual se abre esa válvula, ¿sí? Bueno, ahí en el caso, las válvulas deberían abrir y cerrar a mano, sin necesidad de ningún otro tipo de dispositivo, y ahí ustedes ven un aditamento que también el Instituto del Cloro lo tiene configurado como para ser usado, ¿sí? Bien. Entonces, acá vemos que para utilizarlo sobre las válvulas se colocan los dispositivos sobre, en el caso de base redonda, sobre una válvula de operación, en el caso de una base cuadrada, para la válvula de seguridad. Y las distintas posiciones, si está sobre los extremos es una válvula de operación, si está en el centro es para la válvula de seguridad. Y un dispositivo de tracción que va colocado en la parte superior para poder engancharlo. Por supuesto que acá esta soldadura, ¿sí?, que está acá arriba del tornillo, no venía así del Instituto del Cloro. Es una adaptación para no tener que llevar una llave y que ya quede fija. Bien, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, eso tiene estos ganchos en J, que se van a pasar por dentro, de lo que es la circunferencia de protección, ¿sí? Y una vez que lo coloque dentro, acá ya está colocado, ¿sí? Vamos a ver que queda ocupando toda la parte superior del cuadro de válvulas. Y de acuerdo al donde yo tenga la fuga, es donde voy a colocar el capuchón. En este caso, está colocado sobre una válvula de operación, o sea, de las de base redonda. Bueno, así se ve. Lo más importante es siempre que haya una junta, ¿sí? Y lo más importante es que, en este caso, tener abierta la válvula para que libere presión. Ahí ya perdemos un hombre. Esta operación la vamos a hacer siempre la vamos a hacer con dos hombres, ¿sí? Uno que sostenga y el otro que haga toda la maniobra. Por supuesto que en alguna instancia va a colaborar, siempre hay una mutua colaboración, ¿no? Bueno, ahí y acá vamos a ver cómo se coloca el dispositivo de tiro. Bueno, así se coloca de abajo hacia arriba, y ahora se ajusta. ¿Sí? Este es otro dispositivo que lo tiene para alinear arriba, se alinea ahí el capuchón. ¿Sí? ¿Cómo puede caer el dispositivo armado? Bien. Bueno, ahí finalicé con esto de cloro, pero les quería mostrar algo que pasó la semana pasada. Y esto no lo vieron porque pasó la semana pasada y yo no llegué a tiempo de mostrárselo. Entonces la idea de esto es sectorizar. Ustedes van a encontrar que ante una fuga de cloro, la guía de respuesta a emergencia hace referencia a los contenedores de gran tamaño, hace referencia a la tabla 3. En la tabla 3, ustedes van a ver además, hablo de la guía de respuesta ante emergencia. En la tabla 3, ustedes van a ver que hay consideraciones que son muy particulares, teniendo en cuenta la velocidad del viento, ¿sí?, y el tipo de contenedor. ¿Sí? Transclor tiene todo un sistema de respuesta ante emergencia que ante una fuga, lo primero que hacemos nosotros se contacta de la logística de transporte con nosotros, pues nos conectamos con los bomberos, le contamos cuáles son los riesgos del equipo, a ver qué es lo que tiene encima, para ver cómo va a operar, y le decimos que ya estamos yendo para allá y que vamos a ver cómo resolvemos la situación. Esto era lo que pasó la semana pasada. ¿Por qué? Porque esto es donde lo que puede pasar, creo yo, que en cualquier cuartel de bomberos. No sé si alguno lo vio,
pero yo se lo comparto. La filmación está hecha, ¿sí? Con un... Here all the time. Cars, oil drums, washing machines, Winnebagos. We don't check what's inside? Sure we do. Of course. Sometimes things slip through the cracks. It's almost always harmless junk. Almost always. Hands bench here. All right, come on, let's go. Bueno. Regulations, you think that place is violated. Tank full of chlorine should have never made it into that yard. Shaking companies. Bueno, a ver. Un segundo, denme. A ver, ese no era el video que les quería pasar. A ver, un segundo. Denme un segundito. Ese video, ¿alguno lo vio? En lo del... justo ese programa. A mí me llamaron para avisarme que estaba justo ese capítulo, y entonces yo agarré, tenía la suerte de poder rebobinarlo y lo grabé, me lo grabó uno de mis hijos, y digo, bueno, esto lo voy a usar acá, escape de cloro Chicago Fire. Ay, dejé ese, mirá vos. A ver, algo, perdónenme, estamos ahí de vuelta, compartiendo la pantalla. ¿Ahí están viendo la presentación? ¿Ahí están viendo la presentación? No. No. Ahora sí. Bien, entonces, bueno, ahí se veía ese video y dice, bueno, les cuento, así a modo de detalle, ¿no? Bien, entonces acá uno puede ver algunos detalles. El cloro es un gas tóxico. Si este es del equipo de respuesta a emergencias químicas, ¿sí? Y va a trabajar encima de la fuga del gas, seguramente no es aconsejable usar un B, ¿sí? Ir con el fuera. Ustedes prestan más detalle, los mismos de la dotación, lo del teniente que no sé el nombre. Ustedes observen este tipo de traje de protección, que lo mostraban ellos en la película, porque a veces muchos que miran mucho Chicago Fire, entonces después son tremendamente especialistas. Entonces, bueno, cuando uno mira este cierre, este equipo no es de protección química para salpicadura, porque expone el cierre, porque no tiene cubrecierre, ¿sí? Además, el que va a trabajar encima de la fuga no lo va a advertir, o sea, le va a pasar de largo por la costura del cierre. Y en un momento... ahí había uno que le estaban tirando líquido en los ojos. Bueno, ese no puede terminar en un cuartel, ese tiene que estar en un centro de ojos. Bueno, y yo me acordé de este caso. Eso que ven ahí es una copia del libro de novedades de la Brigada de Riesgos Especiales del día 27 de octubre del año 98. ¿Qué pasó ese día 27 de octubre? En una chatarrería nos dan una salida, porque en el interior de una chatarrería estaban cortando un tubo, en las chatarrerías compran recipientes, el chatarrero se llevó este tubo, ven que es de color amarillo, el tubo es de cloro, 68 kilos, estaba lleno. Lo pusieron arriba de la sierra del serrucho mecánico había trabajando 5 operadores, y cuando el serrucho empezó y cortó parte de la pared del tubo, imagínense la nube de cloro que se generó. Esto pasó en Las Palmas 2943, y ahí tuvimos 5 intoxicados que fueron derivados hacia el hospital del gobierno de la ciudad. O sea que esto que pasaban ahí en el Chicago Fire, que bueno, tenía algunas connotaciones
para la película, esto puede pasar. De hecho, cuando colocaron detectores para fuentes radiactivas en las fundiciones, no los pusieron precisamente porque eran unos adelantados, sino porque les tocó que gente que llevaba a fundir metales, llegó a fundir algún metal con una fuente radiactiva en su interior. Esto pasó, o sea, ¿qué les quiero contar? Esto puede pasar en algún lugar, como una chatarrería, se topen con este tipo de situación. Por eso lo digo como una cuestión interesante. ¿Sí? Y bueno, y me acordé de esta salida y como me guardé fotocopias de las salidas, así que me llamaban la atención, justo me quedó esta y tenía la foto. Bien, algo importante, uno cuando termina esto, se tiene que descontaminar, ¿no? O sea, hoy vemos muy bien el tema de la descontaminación, que es un tema súper importante para los bomberos, más con la experiencia que estamos teniendo con el tema del COVID-19. Súper importante. Acá la verdad que al ser un gas, va a quedar muy poco depositado sobre la superficie del traje. El traje lo que va a hacer es, nos va a dar hermeticidad, ¿sí? Pero convengamos que no va a ser un grave problema. Cuando uno está en una planta química, generalmente, la mayoría de las plantas químicas tienen calles internas y tienen desagüe. La gran mayoría de todas estas plantas químicas que estén diseñadas correctamente, las aguas de lavado van a terminar en la planta de tratamiento. O sea, no es un problema, porque alguno capaz que se nos rasga la vestidura y decir, no está la pileta para contener las aguas heladas. La pileta va a ser despreciable lo que tenga. ¿Tá? Bien. Y este que estaba ahí se estaba lavando a sí mismo porque, bueno, no son esas emergencias que van 50.000 bomberos, sino con 4 personas se resuelve. O sí. Bien. Ahora vamos a hablar de los otros subproductos. Cuando alguien fabrica cloro, acuérdense, el cloro salía de la separación de la molécula, la adición de la molécula de sal, de cloruro de sodio. Por un lado sale el cloro, por otro lado queda el sodio. Entonces, aprovechando estos productos, se van a fabricar otros subproductos, como la soda cáustica, el hipoclorhídrico, el hipoclorito de sodio, y el policloruro de aluminio. Vamos a ver algunas condiciones. ¿Sí? Como ustedes ven, hay distintos tipos de contenedores de acuerdo al producto que va a ser transportado. ¿Sí? También nos acordamos en estos temas de datos que hacen a las características químicas de los productos, a los pesos específicos que tengan, ¿sí? Y fundamentalmente a las condiciones del ataque químico que éstas puedan generar. Entonces, vamos a ver que también ha habido una migración importante en la seguridad del transporte. ¿Por qué? Porque a medida que fue evolucionando esto, se fueron modificando las características de los recipientes de los contenedores. Entonces acá es lo que estamos viendo. Cuando vemos 80, esto no lo tengo que contar acá, el código de riesgo en la parte superior sí indica que el 8 es corrosivo y que no tiene riesgo secundario. El número de abajo es que caracteriza, en este caso, la soda cáustica, el hipoclorito de sodio, el ácido clorhídrico. No, perdón, el PAC, el policloruro de aluminio, y acá el gas cloro. ¿Sí? Y este otro, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, acá vemos distintos tipos de configuraciones de transporte. Estos son los que actualmente tiene Transcloro en servicio. Bien. ¿Qué también vemos? También vemos que hay otros tipos de transporte, muchos de los cuales están siendo dejados de ser utilizados. En Transclor no se utilizan más, ya hace varios años, que son estas cisternas, estos contenedores de plástico reforzado en fibra de vidrio. Tienen una serie de limitaciones, y esas limitaciones hacen que ante un esfuerzo mecánico, por una colisión o por un vuelco, hace que se fragilice el tanque
y se produzca una falla catastrófica y se rompa. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve en la calle circulando un camión que tiene este tipo de cisternas de plástico reforzado en fibra de vidrio, lleva 2 productos. Generalmente, va a llevar 2 productos. Puede llevar 2 productos. O ácido clorhídrico o hipoclorito de sodio. Cuando hablamos del hipoclorito de sodio, hablamos de una concentración de 100 gramos de cloro activo. Es como la lavandina, eso es lo que dicen cloro para piletas, ¿sí? ¿Sí? Que es de amplio uso para los tratamientos de agua. En algunos lugares utilizan hipoclorito de sodio para potabilizar el agua. ¿Sí? Entonces, vemos distintas modalidades de transportes que están confeccionados en plástico reforzado con fibra de vidrio. ¿Sí? También estos tanques, como ustedes ven, en la parte superior poseen una boca de paso de hombre, ¿sí? Tiene una boca de paso de hombre, y generalmente en la parte baja, entre el chasis, va un caño que tiene un colector y que permite poder, en este caso, ¿lo ven el caño acá verde? Este caño verde de acá abajo. Este caño verde llega hasta las válvulas de operación, ¿sí? De cada tanque. O sea, viene el chofer, abre la válvula y por allá atrás lo descarga. Bien, algunas otras características, bueno, que pueden ser 2, 3, 4, 5 cisternas. La que vieron esta, a ver, esta que vimos acá, la primera, perdón. Esta primera, bueno, esta tenía 3, pero yo vi en la calle una de 7. Bueno, la puedo compartir. Bien, entonces, otra modalidad que también hemos visto de almacenamiento de tanques son otros que son de plástico, ¿sí? Otros que son de plástico. O sea, no de plástico reforzado en fibra de vidrio, de plástico. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos tanques? La desventaja es que la acción de la radiación ultravioleta le provoca un envejecimiento y el envejecimiento a la fibra y el envejecimiento al plástico que los fragiliza. A ver, el plástico reforzado con fibra de vidrio es similar a ese que se utiliza en las piletas, estas piletas azules prearmadas. ¿Qué pasa con esas piletas cuando se colocan? Cuando se colocan y están expuestas al sol, a la radiación ultravioleta, van perdiendo el color, se van poniendo cada vez más rígidas, van saliendo los pelitos de la fibra y en algún momento se produce un pinchazo. Bueno, todo eso pasa, pero con el agravante de que en el interior lleva un producto químico. Lo mismo pasa con el polietileno. ¿Sí? Los tanques van envejeciendo y se ponen cada vez más rígidos. El suncho, en este caso, que tiene el suncho lateral, que es para evitar que el tanque se desplace en forma transversal, este suncho lo está frenando, es un suncho metálico. Generalmente, al menos lo que hemos visto en algunas emergencias, las pérdidas lo que hacen es provocar derrames que se acumulan en las cunas, y van pudriendo las cunas, y esto hace que se deterioren y que en algún momento se pinche justo en la parte baja el tanque. ¿Sí? Esto no deja de ser una realidad de transporte nuestro, ¿no? Bien. ¿Cuál es la forma que lleva Transclor estos productos? Estas cisternas, o sea, el ácido clorhídrico es terrible, se come la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo esta cisterna es metálica? En la parte interna tiene un tratamiento con una superficie ebonitada de hipalón, ¿sí? Es un revestimiento interno que impide el contacto franco entre el producto y la pared del tanque. Otro tratamiento que se puede realizar es colocar fibra, enfibrar el tanque en la parte interna. Hoy por hoy hay varias empresas
que tienen cisternas, que tienen un manto interno de plástico, de fibra de vidrio, ¿sí? Que protege, que este le da resistencia mecánica y el otro le da la resistencia química al ataque corrosivo, ¿no? Bien. Estas cisternas no solamente las vamos a encontrar como una única cisterna, sino la podemos tener como múltiples cisternas, que pueden llevar distintos contenedores, pueden llevar múltiples contenedores. En este caso Transclor lleva hasta de a tres contenedores, donde en la parte interna está ebonitada. Tiene una parte superior, estos barandales protegen las válvulas de la parte superior de la cabeza, ¿sí? Y ustedes, como ven, acá hay un dispositivo, que es la válvula que va a abrir el tubo, estoy refiriendo a la parte de abajo, ¿sí? ¿Verdad? Y una válvula superior que oficia de válvula de seguridad por si hubiera una pérdida antes de esta brida de descarga. La gran mayoría de camiones de Transclor llevan una válvula, llevan una bomba, para poder acelerar la descarga del producto. Pueden descargar por gravedad o pueden descargar por bomba. Y una seguridad que tienen en estos dispositivos es que la brida, esta brida, no está en el aire, ¿sí? No queda en el aire, y que ante una rotura, o sea, está bien sujeta y no está haciendo fuerza sobre la cañería. Situación que hemos visto en algunos incidentes es que esta brida queda haciendo fuerza sobre la cañería y se parte y se descarga todo el tanque. Bien, entonces vimos esto del transporte con plástico reforzado en fibra de vidrio, otras en polietileno, ¿sí? Y acá podíamos ver que había ácido clorhídrico o hipoclorito de sodio. En este caso, este fue un incidente importante que pasó allá, fue uno de los primeros eventos con un derrame grande de ácido clorhídrico en una ruta. Ustedes ven, cuando se pierde el ácido clorhídrico se va a tornar todo de color amarillento. Si hubiera pasto lo va a secar, va a quedar todo amarillo. Entonces la cisterna, como choca, colisiona este camión contra otro. Esto pasa cerca del pueblo de Arribeños, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, y en forma cercana a una ciudad de Santa Fe que se llama Teodolina. Entonces, al frenar bruscamente, todos los tanques se desplazan. Ven cómo corta acá el suncho, la cuna esta que tiene el tanque. Al frenar bruscamente se desplaza hacia adelante, se rompe los sunchos y este tanque en el medio se parte. Y deja caer su contenido de aproximadamente 8.000 litros de producto. Bien, si nos ponemos a hablar del detalle específico, vemos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. ¿Quién de nosotros nunca se salpicó con hipoclorito? Nadie puede decir, a mí no me pasó. ¿Qué quiere decir? Que nos cayó arriba de la ropa, nos dejó una mancha blanca, llegamos a nuestra casa y algo nos dijeron, y después hizo un agujero. ¿Qué sabemos con eso? Que es una sustancia. Lo vemos a diario, ahora que está de moda para desinfectar, ¿sí? Que es fuertemente oxidante y corrosivo, ¿sí? Y que va a desprender vapores tóxicos de cloro, ¿sí? El hipoclorito es oxidante y corrosivo, tal como reza ahí el panel de seguridad, ¿sí? Y como vemos con los pictogramas que indican ese tipo de producto. Es más pesado, ¿sí? Tiene baja presión de vapor, ¿sí? Y se torna inestable cuando está en contacto con el calor. Por eso, cuando hablamos de las lavandinas o del hipoclorito, se aconseja que se guarden en recipientes que no sean transparentes, que no sean de plástico común. Por eso las lavandinas vienen en esos recipientes de color amarillo para resistir la reacción fotoquímica, ¿sí? Y que no se degrade tan rápidamente. ¿Alguna cuestión del hipoclorito de sodio? Me parece un dato relevante a los que están acá. Creo que un
dato relevante de todo, de cualquier producto químico, no de esto que estamos hablando, es entender que si bien en la guía de respuesta a emergencia hay aproximadamente listados cerca de 3.500 o algunos más productos químicos, el dato específico de cada producto químico cuando se lo descubre, se lo inventa, se lo patenta, es el número de CAS. El número de CAS significa Chemical Abstract Service. Es un número que se le asigna a cada producto químico, a cada molécula que se descubre. Y uno puede llegar a hacer, este número es para productos peligrosos y no peligrosos. Entonces, sabiendo el número de CAS, uno podría hacer una buena búsqueda en internet, en una base de datos, acerca de qué producto químico se trata. Cuando hablamos de las guías de respuesta, aquellos que no están familiarizados, esta es una guía de respuesta, una página de una guía de respuesta de un corrosivo. Ustedes vieron que las guías de respuesta se van actualizando, que en el 2020 ya hay una guía nueva, o sea, la última que teníamos vigente era la 2016. Se van produciendo una serie de actualizaciones, cambios, que pueden ser que la lectura sea más fácil, la operación de la guía sea más fácil, pero convengamos que el cloro va a seguir siendo el mismo, o sea que si alguno no tiene acceso a la guía más actualizada, los productos químicos siguen siendo los mismos y hay que tener el mismo comportamiento de seguridad, ¿sí? Si uno tiene una herramienta de capacitación más actualizada, mejor. Si no la tiene, no significa vamos a morir, ¿sí? Significa vamos a tener los mismos cuidados. Ante emergencias, uno puede tener distintos tipos de trajes. Estos son incidentes reales con hipoclorito de sodio. En este caso, una implosión de un tanque, acá. Y acá un derrame, este tanque se corrió en forma lateral y se salió antes de la llave de corte, o sea que quedaba libre el camino para poder derramarse. Y uno puede comprobar que a veces los equipos no son los mejores, los que tienen colocados. Hoy creo que en todos los cuarteles de bomberos hay equipos de protección química. El COVID sirvió para que todos tengan equipos de protección. Bueno, muchos dirán, bueno, no, biológica, está fenómeno. Si un traje es impermeable, ya hace que tenga una protección determinada. Obviamente que las normas CN, ¿sí?, hablan de los trajes de protección ante riesgo biológico, pero si tiene protección que es impermeable, ya me sirve para un montón de cositas más. Va a ser motivo de otra actividad de capacitación seguramente, selección y equipamiento de trajes. Pero bueno, básicamente de este lado estamos viendo Tyvek laminado en polietileno. Y de este otro lado, Tyvek laminado en Saranex. Hay trajes de distinta composición, hay trajes de polipropileno. Lo más importante de esto, de cualquiera de los trajes, es que no tienen que ser cosidos. Porque si son cosidos, por las costuras, por las puntadas, pueden ingresar líquidos. Y pueden llegar a generar quemaduras. Y también es importante que al momento de usar un traje, posean cobertura de cierres, la solapa contra tormenta. ¿Por qué? Porque si se salpica, puede penetrar por allí el producto. ¿Está? Siempre que el producto esté líquido, la estrategia va a ser, primero juntemos todo el líquido y después pensemos cómo juntamos el residual. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber que los que trabajemos en esto, vamos a llevar seguramente recipientes de líquido. Para juntar el líquido derramado, va a ser el producto sucio, pero que químicamente sigue siendo la misma especie. Va a tener tierra, manchado, coloreado, pero va a ser la misma mugre. Va a ser hipoclorito de sodio sucio. Y esta protección es antisalpicadura. O sea, ¿qué podemos aprovechar de esta experiencia del COVID? Esta experiencia nos deja equipamiento bárbaro para actuar ante emergencias químicas. ¿Por qué? Porque si hoy tuviéramos una máscara, una buena máscara,
que en el caso del COVID-19 nos pondríamos un P100 o un N95, esta máscara nos queda para un montón de emergencias. En este caso, por ejemplo, un derrame de hipoclorito, podría haber un derrame de ácido clorhídrico y podríamos protegernos con eso. La verdad que son espectaculares. También nos muestra otra cosa. Podríamos tener, cuando veamos los guantes, en este caso, guantes de nitrilo flocado, ¿sí? Con un guante de nitrilo interno y con el sellado de los guantes. Hoy hay alguna firma que ya tiene un dispositivo para colocar en el guante para no tener que usar cinta de pegar, ¿sí? Que en el caso nuestro en particular está a modo de prueba. La verdad no lo hemos usado tanto. Solamente en alguna prueba en la oficina. Pero bueno, veremos cómo se desempeña eso. Si uno plantea con los kits, los corrosivos van a atacar todos los metales. Y acá trabajamos con un kit sofisticado de emergencia, que estaba preparado para la escena, que no dejaba de ser una bola de goma, soportado con unas puntas de goma. Y se había desenganchado, ¿sí? Esta llave de paso, se había desenganchado atrás de, cuando se desplaza el tanque, esta manguera estaba enganchada fija, entonces la arrancó de la sujeción. Bien. A ver, ¿por qué? Bueno. Cuando hablamos del ácido clorhídrico, esa pantalla está. Cuando hablamos del ácido clorhídrico, hablamos de una sustancia que, obviamente, dice ácido, es corrosiva, es de color, si el ácido es de muy buena calidad, es casi transparente. Si el ácido es de una calidad menor, puede ser amarillenta o amarillenta intensa. Esa coloración se la pueden dar los contaminantes que se tenga en la producción, es muy corrosiva, y si se pone en contacto franco con sustancias alcalinas, o sea, lo opuesto en la escala de pH, puede generar reacciones fuertemente energéticas, fuertemente exotérmicas. Hasta pueden llegar en algunos casos, el contacto de algunos álcalis con algunos ácidos concentrados, hasta puede haber una reacción explosiva. Ejemplo, sulfuro y soda cáustica. ¿Sí? Y que va a liberar gases, va a liberar vapores. Esos vapores son irritantes y corrosivos. Como ven, solamente lo considera las Naciones Unidas como corrosivo, y el número que indica la peligrosidad de que simplemente es corrosivo, el pictograma que lo caracteriza. Dentro de las propiedades, acá esto está bueno. En algún momento vamos a hacer también alguna actividad abierta de este tipo sobre aprender a leer una ficha de datos de seguridad. Me parece que este dato es interesante. ¿Por qué? Porque esto habla de la selección de equipos. Si uno ya entiende cómo se comporta un ácido, sabe todo lo que no puede usar. Sabe qué componentes no tiene que ponerse, sabe qué equipo de respiración va a usar, si usa un B, ¿sí? Sabe todo porque uno no quiere arruinarse este equipo. No está preparado para andar rompiendo las cosas. Es muy soluble en agua, ¿sí? Y el número de CAS, que era lo que les comentaba antes, ese que está aquí, que nos puede servir. Pero convengamos que el ácido clorhídrico es el top, es un gas conocido, un ácido conocido. ¿Sí? Vemos la serie de recomendaciones. Vieron, acá dice, las guías de respuesta son bastante conservativas. En este caso, la inhalación, ingesta o contacto con vapores pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte. Bueno, hasta que alguien se muera con ácido clorhídrico va a pasar un tiempo, ¿sí? Pero convengamos que tenemos que entender que hay que ponerse un equipo de protección. Los corrosivos no están pensados para caer sobre la piel. Ante emergencias, uno puede utilizar distintos tipos de equipos, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad, a los recursos, a múltiples cosas, ¿sí? Y acordarnos de algo. A ver, cuando uno usa mucho un equipo de respiración, puede hacer que tal vez lo use porque no tenga máscaras.
O sea, no quiere decir que no se dé cuenta que puede usar una máscara con filtro. Tal vez no las tenga. ¿Sí? Entonces, ¿qué usa? Algo para protegerse, porque no está bueno andar respirando un vapor ácido. En cambio acá, en este lugar, que también había un derrame, este camión, esto pasó hace un año y medio, o sea, hace, 2020, 2 años me parece. En las cercanías de Monte, este camión había volcado, estaba tirado allá, y se había derramado una cantidad importante de ácido. Obviamente, con estos equipos de protección y teniendo en cuenta la dirección del viento, uno, la verdad, que se protege bárbaro. ¿Sí? Y nunca tiene que bajar la guardia y siempre tiene que actuar como si estuviera salpicado con el producto químico. En este caso, siempre muestro este video. El otro día, un maestro que tuve en mi carrera me decía, che, yo al principio de la capacitación, el día jueves pasado, inicié la capacitación con el video del policía, que lamentablemente fallece, por la exposición a amoníaco. Creo que todos los que están acá alguna vez lo han visto, pero a mí me gusta ese video, me parece útil ese video porque no hay tantos videos que ejemplifiquen lo que hace un gas tóxico. Y también lo que pasa con el gas cuando se enfría y se fuga desde el recipiente que lo contiene. ¿Por qué se tapa? ¿Por qué pierde? Y acá viene el tema de que, por eso me pareció interesante. Este video es que estas cosas no pasan todos los días, son infrecuentes, y si uno no las tiene, bueno, no pasa nada, pero si las tiene, las quiere aprovechar, porque hacer la capacitación, esto que estamos haciendo nosotros ahora, es esparcir conocimiento que uno puede haber adquirido a lo largo de la vida, y para que a otro no le pase. Esto que yo les comparto acá, esto pasó el 25 de mayo del año 2003. Y es de verdad, o sea, no es un simulacro. Algunos lo habrán visto y otros no. Pero prestemos atención. Un breve relato. Este camión estaba estacionado en la avenida Rafael Castillo, que es la Costanera Norte. El camionero tenía que ir a Avellaneda a descargar ácido clorhídrico. Acá tenía un colector que que vinculaba todas las cisternas. Y estaba cargado el colector. Ahora, ¿qué pasó? Un auto que salió de Avenida Sarmiento a alta velocidad, conducido por un señor mayor, no lo vio, porque dice que estaba en la oscuridad, no lo vio, y como venía, impactó de atrás. Fue tal la magnitud y la violencia del impacto que le arrancó el eje trasero, tenía balancina, ¿sí? Y rompió el caño colector de ácido clorhídrico y entró ácido clorhídrico adentro del habitáculo con el señor. ¿Sí? Listo. Dicho todo esto, 25 de mayo del año 2003. Bueno, confirmame los bomberos, por favor. Ojo donde pisan, ya que es ácido, un camión con ácido. ¿Qué ácido es? Clorhídrico, pero allá no hay nada, ¿eh? La persona está acá. ¿Ah, sí? ¿A dónde está la persona? A ver, ¿sí? En la fractura patológica, brazo izquierdo. Listo. De brazo. Bueno, fenómeno. No me toques este brazo. ¿Se vio la herba? Sí. Bárbaro. Sí, lo que pasa es que no vi nada porque empezó ahí a sido muriendo. Sí, se huele. Bueno, ¿y hasta acá cómo llegó? No, lo moví. Pasa acá conmigo. Acá como estoy yo. Una mano en la rodilla. Esta mano en la rodilla. Esta mano en la cadera. ¿Listo? Esta noche hubo un accidente en la Costanera Norte con un herido que está en grave estado. Un auto embistió desde atrás a un camión y el camión llevaba ácido clorhídrico. 1, 2, 3, ya. Ahí, abajo de la tabla. ¿Listo? Listo. Arriba, despacito. Cuidado.
Tranquilo, Cuando llegamos al lugar, nosotros tomamos la precaución de colocarnos a favor del viento, cosa que el viento sople y se lleve en dirección opuesta a la nuestra si hay ácido flotando en el aire. ¡Qué olor! Claro. Uno puede recitar todo, perdón, me olvido que no lo puedo parar acá. Puede recitar todo, pero que no lo aplica en los papeles. Llame a los bomberos, por favor. Ojo donde pisan, Bueno. Ya que es ácido, un camión con ácido. No, ahí se tira mata. ¿Qué ácido es? Clorhídrico, pero allá no hay nada, ¿eh? La persona está acá. ¿Ah, sí? ¿A dónde está la persona? A ver, ¿sí? Es el doctor. Fractura patológica, brazo izquierdo. Listo. De brazo. Bueno, fenómeno. No me toques este brazo. ¿Se vio la herba? Sí. Bárbaro. Sí, lo que pasa es que no vi nada porque ahí ha sido muriático. Sí, se huele. Esos vapores son del ¿Y ácido estaba que como sale yo? desde el interior de la No, lo moví. Pasa acá conmigo. Acá como estoy yo. Una mano en la rodilla. Esta mano en la rodilla. Esta mano en la cadera. ¿Listo? Esta noche hubo un accidente en la costanera norte con un herido que está en grave estado. Un auto embistió desde atrás a un camión y el camión llevaba ácido clorhídrico. 1, 2, 3, ya. Ahí, abajo de la tabla. ¿Listo? Listo. Arriba, despacito. Cuidado. Tranquilo, Cuando llegamos al lugar, nosotros tomamos la precaución de colocarnos a favor del viento, cosa que el viento sople y se lleve en dirección opuesta a la nuestra si hay ácido flotando en el aire. ¡Qué olor! Bueno, ¿listo? Vamos. El camión estaba estacionado y el señor no lo vio y así como venía se lo comió. Lo tragó de frente. Por eso no sé si han visto el auto que quedó bastante destruido. Bueno. La pierna quiere soltarla y ahora se la voy a soltar. ¿Y que el camión estaba parado? Y no lo vi, estaba en la oscuridad. ¿Y estaba parado? ¿Qué cosa? Pasá mi tensiómetro, por favor. Pasá el tensiómetro que está ahí. ¿Dónde está? Cuando llegamos al hospital, el señor empezó a sangrar. Según dice, porque tiene un cáncer de garganta, así que empezó a sangrar por la boca. Abre la puerta acá. ¿Dónde le ponemos este señor? Chocó contra un camión con ácido sulfúrico, se le derramó encima, ¿sabes? Bueno, a ver. Ahí, un poco, no terminé, esto es solamente para ver quién está acá y quién está poniendo la cara. ¿Qué era lo importante? Ustedes vieron que hubo un montón de cosas que no se hicieron en la escena. Obviamente que una vez como bombero se prepara, se capacita en esto, pero tienen que intervenir también ¿quién? El servicio de salud. ¿Por qué? Uno no hace los deberes y los que vieron en distintas situaciones. Vieron que en primera instancia había bomberos que estaban con equipo estructural y había otros que después estaban con equipo de protección química. Eso es porque pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo funciona la cosa? En la Ciudad de Buenos Aires, todos los cuarteles de bomberos responden a incendios, rescate, todas las cosas cotidianas, y cuando hay un incidente que involucra productos químicos, interviene la Brigada de Riesgos Especiales. ¡Hola, Walter Bello! Cristian Bello, te estaba cambiando el nombre, Cristian. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando intervienen la Brigada de Riesgos Especiales, ahora se llama en la ciudad la Brigada de Emergencias Especiales, estos dos que están ahí mostrando el cartel, esos dos son de ahí de la brigada, que hoy los invité. Bueno, yo estaba en esa unidad que antes se llamaba Brigada de Riesgos Especiales, bueno, no importa, pero sale de todo el mismo lado. Y ahí caímos nosotros, pero nosotros llegamos a los 20 minutos, o sea, ya se habían llevado a la víctima. Si ustedes me preguntan, algo que no se hizo, ustedes vieron que como mínimo el señor se fue con el ácido arriba de su ropa. Entró en el habitáculo, nadie se le ocurrió descontaminarlo, ni al oficial de bomberos que estaba a cargo de la dotación,
se le ocurrió al menos advertirle al médico, y tampoco al médico se le ocurrió, cortémosle la ropa, saquémoslo, me lo llevo sin la ropa, y vieron que al final dice, este video me parece a mí deja varias enseñanzas. Una de ellas es, no podemos entregar un paciente con una información verbal. Tenemos que mandar un paciente con información escrita. Si tiene la ficha de datos de seguridad, bien. Si tiene la ficha de intervención, bien. Y si no, le hacen un cartel a ustedes con un fibrón que estuvo expuesto a tal o cual producto. ¿Por qué? Porque cuando entregó el paciente, el médico, ¿qué le dijo? Que era ácido sulfúrico. Los ácidos no tienen el mismo comportamiento. Son diferentes. Y como son diferentes, puede haber diferentes problemáticas. ¿Ah? Y después también decía, el señor empezó a sangrar porque dice que tiene un cáncer en la boca. ¿Alguien compra que tenía un cáncer en la garganta? Este señor estuvo respirando gases, vapores corrosivos, que lo que hacen fue romper el tracto respiratorio superior y por eso tenía un sangrado. Más allá de esto, que yo no voy a ser quien para jugar porque el objetivo de este video no es sacarle mano al médico, ni a los bomberos, es aprendamos de esto para no meter la pata a nosotros. Nada más que para eso. Entonces, ¿qué aprendemos si nos toca a nosotros y nos llega el servicio médico? Cortarle la ropa, sacarle el pantalón. Sacarle la ropa, lavalo con lo que puedas, fíjate que no haya respirado y inmediatamente y saber a qué producto estuvo. Bueno, continúo con lo que estamos, así llego bien y hoy vamos a andar bien. Bueno, che, qué gusto verlo a Cristian Bello. Bueno, Cristian Bello, que está ahí, él fue un oficial, era requete jovencito, cuando yo lo tuve, cuando llegó a la Brigada de Riesgos Especiales. Me enorgullece que él sea, hoy es capitán de los bomberos de la ciudad, está en la unidad de emergencia química, y qué bueno, me encanta que estés allí. Bueno, listo, vamos a retomar la charla. Vamos acá al Zoom, empezar a la reunión. Ahí estoy. Bueno, listo, ahí vamos a compartir la pantalla, a continuar con esto que me parece... Estábamos hablando de esto del 25 de mayo. A ver ahí. Bien, estábamos ahí. Bien, fenómeno. A ver, alguna cuestión así general. A veces muchos se rasgan la vestidura y si no tenemos una tira de pH, un papel de pH, bueno, mira, hay tiras de distinto tipo. Hay tiras colorimétricas y hay tiras que viran de color y que tienen otra manera de mostrarnos si se trata de un producto ácido o alcalino. Ustedes saben que la escala de pH oscila entre 0 y 14, tiene esa escala de graduación, de 0 a 7 son ácidos y de 7 adelante son alcalinos, diríamos de 0 a 6,9, para que no haya algunos meticulosos, se llama ácido, de 7,1 a 14 se llama alcalino, y 7 se toma como el valor neutro. Bueno, uno puede tener eso, puede tener la tira o no la puede tener. Convengamos que si sabe de antemano que un derrame de ácido, es ácido clorhídrico, y si es soda cáustica, es un álcali. O sea, ya sabe eso. Esto es un escenario del vuelco de un camión, ¿no? Había contenido en su interior y había que transferirlo. Esto nos pasó un día a las 2 de la mañana, en una ruta en la 41, hacía bastante frío. Bien, más allá de esto, a ver, me había olvidado de este video. Pero algo importante, ustedes estamos ante una transferencia, acá hay un equipo de bombeo, que está colocado en el interior de un recipiente por si hay alguna fuga. Y este video, a ver qué era. Este video está bueno como capacitación. Después es la colisión de ese camión que se habían corrido todos los tanques hacia adelante. Esto pasó en Arribeños, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. El audio es malo, eso fue grabado con una videograbadora de VHS y después lo digitalicé. Que iba en el mismo sentido, llevando cereales. Venía dando unos 50 kilómetros, porque venía levantando el camión recién, porque doy vuelta ahí, y siento el impacto de atrás ahí. Prácticamente... El camión de cereales estaba detenido y el otro no. Como está el camión, no piso ni frenarlo, porque solamente lo para aquel otro. Y me bajo, bueno, y
veo todo la madera que salía, ¿viste? Del ácido ese, así que como es, voy y corro una caja de cambio que había, que se le había salido, que perdió la caja de cambio también, y eso fue todo. ¿Pudieron avisarle a las autoridades? ¿Cómo fue que se intervino? Bueno, ahí se cortó la ruta, se convocaron bomberos de todos lados. Los materiales peligrosos recién... 10.000 litros del ácido quedaron expuestos, provocando una nube tóxica que amenazó al pueblo de Arribeños, ubicado a 5 kilómetros del lugar del accidente, donde viven unos 1.800 habitantes. Y bueno, y había un montón de gente que todavía no comprendía... vaya hacia nuestra localidad. Bien, ¿Y a qué horas fueron en busca de la gente de Arribeños? La mecánica de la respuesta. La evacuación empezó a la madrugada. Tuvieron que despertar a gran parte de la población. Sí, se despertaron con altavoces, con sirenas. O sea, y, bueno, esto pasa un día a la noche y evacuaron un pueblo que quedaba a 3 kilómetros de distancia, un día que estaba lloviendo. Y mucha gente se autoevacuó también. El 80% de la gente se dirigió a Teodelina, en la provincia de Santa Fe. Sentimos que avisaba a la policía y a los bomberos que desalojaran, que se fueran, que venía una nube muy tóxica y bueno, nos preparamos y estábamos indecisos, no sabíamos qué hacer, si era cierto o era mentira, pero vimos el pueblo todo en movimiento y nos decidimos y nos fuimos hasta Teodelina. Al mediodía los bomberos lograron trasladar el ácido que había quedado expuesto a otro camión cisterna, mientras neutralizaron el que se volcó en el camino. La situación estaba controlada, por lo que Arribeños lentamente recobró la vida. Bien. Bueno, hay varias cositas más. ¿Qué uno rescata de este video? Algunas cosas importantes. A ver, ¿por qué uno utiliza tal equipo de protección química cuando uno necesita usar un equipo de protección del tipo encapsulado? ¿Cuándo va a usar un equipo de menor complejidad? ¿Cuándo va a usar un B? ¿Cuándo va a usar un C? Este caso, entonces bueno, ¿y cómo trabajar? Que uno tiene que aislar. ¿Se acuerdan que esto de la zonificación de la zona, caliente, tibia y fría, y que hay que sacar la gente? Bueno, esto no deja de ser algo más del impacto de ese auto contra el camión, cómo cortó las cañerías. Todas las cañerías son de plástico, porque recuerden que los productos ácidos, como el clorhídrico y el hipoclorito, envejecen a los plásticos, a los metales, perdón, y los rompen. Y bueno, y después se absorbió el producto. ¿Sí? En cuanto a la toxicidad. Esta pantalla está repetida y está mal repetida. Algo interesante, los ácidos van a provocar un tipo de quemadura química muy diferenciadas a los álcalis. De acuerdo a la concentración del ácido, podrá provocar carbonización de la piel. Generalmente los álcalis, lo que van a provocar, los álcalis como la soda cáustica, van a provocar la saponificación de la grasa, y ahí estamos hablando de cuando nos queda la piel, que sentimos que nos queda como un jaboncito, ¿sí? Que nos queda como un jaboncito, y después nos empieza a arder, y después tiene una reacción importante. Bien, fenómeno. Ya estamos hablando de otro subproducto, que es la soda cáustica. Uy, le tengo que meter pata. Esta sustancia es una sustancia líquida, que es muy corrosiva, ¿sí? Que en invierno se pone más espesa, y que si puede caer al piso, cae y se queda detenida ahí, que tiene poca movilidad. ¿Qué quiere decir poca movilidad? Es que cae y no pasa como el alcohol, que rápidamente se desplaza a distintos lugares, sino que cae y queda estático en ese lugar, y en invierno va a quedar como encharcado y como si estuviera congelado. ¿Sí? Como vemos, el panel de seguridad indica que es un corrosivo que no tiene un riesgo secundario, y el número asignado es el 1824. ¿Sí? Algunas características particulares de este tipo de transporte son las cisternas en las cuales se transporta actualmente el producto son de acero inoxidable, en la parte superior tiene un paso de hombre, ¿sí? Y la verdad que son cisternas muy, pero muy resistentes ante un vuelco o ante un despiste en la ruta. Nosotros, esto que yo les asevero es porque hemos visto que no han perdido la integridad estos tanques ante un vuelco o ante un despiste.
tienen una bomba, generalmente todos los semirremolques tienen una bomba eléctrica que de acuerdo a cómo quede, uno hasta podrá utilizarla para transferir. Como usted bomba, no es una bomba plástica, sino que es una bomba metálica, una bomba centrífuga, que resiste, ¿sí? Porque los álcalis no tienen la misma acción de deterioro de los metales. Y además tiene una serie de elementos, ¿sí? Los transportes llevan como un kit de seguridad para atender una eventual liberación. ¿Sí? En la parte superior tiene la paso de hombre que está protegida, en este caso, ¿sí? Y por ahí tienen acceso al interior del tanque. El tanque, como las autobombas, tiene rompeolas para evitar el desplazamiento del líquido. También es mucho más pesado que el agua, es bastante más pesado que el agua, ¿sí? Y como ustedes van a ver, recibe distintos números de las Naciones Unidas, si está en estado líquido o si está en estado sólido. Mientras que la guía de respuesta a emergencia lo que plantea es la misma actuación ante materiales, sustancias que son corrosivas, ¿sí? Y nos dice... Bien, este es un camión de soda, que en un día de una tormenta muy importante, de lluvia, se despistó y se fue, como venía, a un zanjón. Y se enterró. Esto pasa en Santa Fe, ¿sí? Se realizó la transferencia, hicimos la transferencia de la carga de este camión, que no perdió una gota de soda cáustica, ¿sí? Y en ese caso, los bomberos en Santa Fe están tremendamente bien organizados por regiones, que la verdad que es una provincia digna de imitar, por cómo están conformados los grupos que atienden ante emergencias químicas. Fueron en este caso, no les puedo decir la región porque voy a meter la pata, pero los que están en San Justo, una localidad que se llama San Justo, y después no me acuerdo los que estaban más para adelante, pero ahora trabajamos, nosotros somos los que estamos de blanco en cada puesto, y lo que hicimos fue trabajar con los propios bomberos para que ganen experiencia en hacer esta operación de transferencia. Una vez que uno hace las conexiones, que verifica que no hay pérdida, todo, la verdad todo anda sobre ruedas, pero hay que hacerlo. Y lo importante es entender cómo funciona la cosa. ¿Sí? Ahí estábamos con protección antisalpicadura porque esto no emite vapor. Y en este caso, acá lo que estamos viendo, estos son casos de incidente, ¿sí? En este caso este era... Y en este otro, lo que les quiero contar, estábamos haciendo lugar para hacer una maniobra, y en este otro, algo que está bueno, era parte de las maneras, esto también salió del librito, y está ahí, pero ven, es que acá está con un sobreguante, que cualquiera que ve, o dice, está mal puesto el guante. A ver, y acá les cuento esto. Este es un tanque que contenía ácido clorhídrico, que tuvo una corrosión localizada. Y
¿Qué fue lo que pasó? Era la del librito, la de parar con una cinta con crique y parar en un costado, como van a ver ahora. Pero lo importante de esto es que en ese caso, ese guante que se ve de afuera, ahí teníamos un triple guante. Guillermo tenía un triple guante. Un guante de nitrilo interno, un guante de nitrilo sellado, flocado afuera, y un tercer guante, porque él iba a estar metiendo mano en la zona del derrame, que obviamente le garantizaba la protección de sobra, ¿sí? Bueno, dicho esto, continúo con lo del video. Ustedes ven cómo fuma el ácido clorhídrico, justo se largó a llover, como emite estos vapores blancos, y fíjense cómo va a parar una gota que no se ve. Bueno, ahí van a... Bueno, a ver. Bueno, a ver. No se vio pero la parte, eso lo vamos a ver el viernes, el jueves que viene. Bueno, a ver, ahí lo que queríamos mostrar, yo lo que pretendía mostrar era que el clorhídrico, cuando hay muy alta humedad, fuma y es muy alcahuete. Entonces lo único que hicimos nosotros fue parar la emisión de vapores. ¿Vieron cómo se terminó? Con absorbente. ¿Sí? En ese caso era clorhídrico, ese es el derrame. Bueno, en cuanto a la toxicidad de la cáustica es corrosiva por contacto directo. No emite vapores. Uno está ante un derrame de soda cáustica y puede estar sin protección respiratoria. Nosotros nos ponemos una máscara porque obviamente uno puede caerse, se puede salpicar y una quemadura con soda cáustica en los ojos es gravísima. Y una quemadura con soda cáustica en la piel también es grave. ¿Sí? Bien. Me falta mencionar el PAC, que es el último de los productos que vamos a usar. El PAC es policloruro de aluminio, que se utiliza muchísimo, se utiliza bastante en los sistemas de tratamiento de agua, ¿sí? O sea, cuando uno quiere agua, cuando quiere potabilizar agua, se utiliza policloruro de aluminio. Esto es lo que utiliza AISA y muchas empresas proveedoras de agua. ¿Para qué se usa el PAC como coagulante? ¿Por qué? Porque uno toma agua de un río, el agua del río trae mucho sólido en suspensión, trae impurezas, tiene un montón de contaminantes, ¿y qué se va haciendo? Se va haciendo un flóculo, y ese flóculo después se hace que coagule y que precipite, luego que decante, y después se filtra, y así son distintos procesos. El PAC es un producto que se utiliza, ¿sí?, como coagulante, que favorece, ¿sí?, que se genere ese proceso de que genere un mayor volumen y pueda decantar y luego pueda ser separado. Bien, dicho esto, además, esta es la actuación del producto, ¿sí? ¿Cómo actúa el PAC en el proceso de limpieza del agua? En cuanto a la floculación, ustedes ven que a veces los líquidos, o el agua sucia, el agua cruda, va a tener partículas coloidales que están en suspensión, están en el aire. Entonces tiene que haber algo que los atrape, que haga generar unas partículas mucho más grandes, y de tal manera logre que precipiten. ¿Sí? Como es un producto corrosivo, también se transporta en tanques de acero recubiertos internamente, y
el código de riesgo es 80, ¿sí? Y el número de Naciones Unidas es 1760. O sea, ¿esto qué nos dice? Lesiones oculares graves por contacto sin equipos de protección y lesiones, quemaduras por contacto directo. Se pone un traje, se pone una máscara, algo que le proteja la cara, y usa guante, está todo bien. ¿Sí? Es una sustancia simplemente corrosiva. Acá vemos de qué se trata, ¿sí? Y cuál es el número asignado a ello. Y obviamente en las emergencias, ¿qué va a hacer? Lo va a contener. Esto era un incidente que tuvimos con PAC, ¿sí? Y después al final es muy soluble en agua, obviamente se usa para tratar agua, o sea que no va a haber ningún problema, ¿sí? Y usábamos un B o un C, de acuerdo, ahí usábamos un C porque, bueno, obviamente no nos generaba un problema. Algunas precauciones a tener en cuenta, que les quiero comentar. Esto es cuando empezamos el incidente de la noche. Algunas precauciones, por ejemplo, ¿sí? La calidad del traje. O sea, el traje de Tyvek laminado con polietileno tiene una protección bastante baja en cuanto al clorhídrico y a la hipoclorito. ¿Sí? Es bastante baja. Lo importante de la bota, si no tiene la bota Tingley, no es que se va a morir, no se le van a quemar los pies, no, tiene que tener una bota impermeable. Si los productos no son solventes polares, como el acetato de etilo, la acetona, una cosa así, una bota con que sea impermeable, de lo que sea, va a funcionar. Va a funcionar bien, porque lo importante es que el producto quede del otro lado. En el caso de los ácidos, ¿sí? Nos va a alcanzar con un filtro, ¿sí? Que puede ser o para gases ácidos exclusivamente, ese que es de banda blanca, la banda que va en el filtro es blanca, o la de la banda amarilla, que son para gases ácidos y vapores orgánicos. Está todo explicado acá, eso no lo digo. Bueno, en cuanto a los equipos de protección personal, algunos son de dudosa resistencia. En este caso, Tyvek laminado en polietileno. Esta remera estaba debajo de este traje, no es que le pasó por adentro del equipo, permeó por encima del traje. Y esta es la quemadura química que genera. ¿Sí? Esto es un dedo impactado por alguien que no usó hipoclorito de sodio concentrado y no se puso guante. ¿Sí? Y algunas maniobras así. Cuando hablamos de subirse arriba de un camión, hablamos de 3,70 metros, ya hay que subir con todos los equipos y accesorios para no bajar más. Uno cuando baja es porque se terminó la maniobra. Y si trabaja con el equipo, está trabajando a 3,70 metros y ya tiene todo el equipo a mano. ¿Sí? Bien, podemos variar la protección química, ¿sí? Y obviamente que si uno trabaja con hipoclorito, con ácido o con soda, tranquilamente puede trabajar con un C y está todo bien y va a funcionar bien y no le va a pasar absolutamente nada. Apurándome un poco, y acá estaba algo de las maniobras, esto era lo que yo les contaba de la maniobra del librito. Esto era una pérdida localizada, donde lo que se hizo en ese momento fue tirar una cinta con crique, poner un tapón de costado y comprimirlo, y al comprimirlo cesó la pérdida. Esto era un goteo. Acá intervinieron los bomberos de Lima, que nos dieron una mano y ellos colaboraron con la descontaminación en donde estábamos. Ahí no le cerraba la devanadera, porque vieron que a veces las llaves no cortan. Y bueno, todos los que estaban ahí siempre tienen que estar con equipos de protección. No existe la persona que esté en las cercanías que no tenga el equipo colocado. ¿Por qué? Porque puede tener que ayudar. Y si tiene que ayudar, tiene que andar con equipo. ¿Sí? A ver, y algunas cosas que les quería mostrar, en este caso, esto era cuando estaba lloviendo. Ahí ven la pérdida, ahí está fumando el clorhídrico, acá está conectado. Bien, y esta fue parte de la... Bueno, fue tirarlo, ¿no lo vieron? Algo importante cuando uno
ahí estábamos haciendo la transferencia de un camión hacia otro camión, entrábamos por la válvula, por la paso de hombre, habíamos hecho un capuchón, pero el clorhídrico siempre fuma, es tremendamente alcahuete, muy visible, había altísima humedad y se veía. Si esto pasa un día de verano con calor, no se ve absolutamente nada porque se reduce la evaporación. ¿Sí? Y acá viene, próximamente. ¿Qué quiere decir esto? Próximamente, el jueves 4 de junio, a las 18 horas, es el próximo jueves, vamos a hacer otra actividad de capacitación que va a estar vinculada con operaciones y equipos de transferencia de productos químicos, para hablar de cómo son los productos químicos, cuál es el riesgo que tienen, y por qué elegimos los equipos y qué maniobra vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser las vías de contacto? Las vías de contacto son todas estas que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, por cualquiera de estas vías, le podemos llegar a hacer, le podemos mostrar la invitación, ¿sí? Y para que tomen contacto con nosotros. Además, Alejandra, que es la responsable nuestra de administración, es quien se ocupa de toda la política, de todas estas reuniones. Henry, bueno, a ver, llegaron cerca de